Antes de que existieran las guerras nucleares, los drones y las superpotencias modernas, hubo un conflicto que cambió para siempre la forma en que el mundo entendía la guerra. Una guerra que no solo destruyó imperios, sino que también destrozó la idea de que el progreso humano era imparable. Fue la primera vez que el horror se industrializó, que millones murieron sin saber por qué, y que las trincheras se convirtieron en tumbas vivas. Fue la guerra que mató la inocencia del siglo XX, y nadie la vio venir. Este video te llevará al corazón de la Primera Guerra Mundial, desde las tensiones geopolíticas que la encendieron hasta los últimos disparos que sellaron su final. Verás cómo un asesinato en Sarajevo desató un efecto dominó mortal. Conocerás las alianzas, las traiciones, las batallas imposibles y el dolor que marcó una generación entera. Esto no es solo historia, es una advertencia, porque todo comenzó con palabras y terminó con millones de cuerpos bajo tierra. Para muchos, 1914 era un año de esperanza. Las ciudades crecían, la tecnología avanzaba y la gente creía que el futuro traería paz y prosperidad. Pero detrás de esa fachada optimista, Europa era una olla de presión. Las potencias imperialistas competían por territorios y recursos, los nacionalismos se inflamaban y las tensiones entre etnias y estados se multiplicaban. Nadie quería la guerra, hasta que ya era inevitable. Y cuando estalló, millones corrieron a enlistarse, convencidos de que volverían antes de Navidad. La realidad fue brutal. Las cartas que los soldados enviaban desde el frente no hablaban de gloria, sino de ratas, lodo, hambre y miedo constante. Jóvenes de 18 años fueron lanzados a una maquinaria de destrucción que no entendían. Y los que sobrevivieron volvieron con la mirada vacía, incapaces de explicar lo que habían visto. La Primera Guerra Mundial no solo se llevó vidas, se llevó almas. Y dejó cicatrices que aún hoy, más de un siglo después, siguen abiertas. Todo comenzó el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio. Lo que parecía un conflicto regional se transformó rápidamente en una crisis global. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia acudió en defensa de los serbios. Alemania, aliada de Austria, declaró la guerra a Rusia y luego a Francia. En cuestión de días, Europa entera estaba en llamas, atrapada por una red de alianzas que se activaban como fichas de dominó. Alemania invadió Bélgica para atacar Francia por el oeste, lo que llevó a que el Reino Unido también entrara en guerra. Lo que debía ser una guerra rápida se estancó en las trincheras. La línea del frente occidental se congeló, literalmente, en el barro de Francia y Bélgica. Soldados vivían bajo tierra, esperando órdenes que podían significar la muerte segura. Mientras tanto, en el frente oriental, Rusia luchaba por contener el avance alemán y austrohúngaro. Era una guerra sin gloria, solo muerte. A medida que pasaban los meses, las batallas se volvían cada vez más absurdas y sangrientas. En Verdún, más de 700.000 soldados murieron o fueron heridos por ganar unos pocos kilómetros de terreno. En el Somme, los británicos perdieron 60.000 hombres en un solo día. Era una guerra de desgaste, de artillería constante, de ametralladoras que cegaban vidas por miles. Cada ataque era un sacrificio, cada victoria, una masacre. Y todo eso bajo el silencio cómplice de los altos mandos, alejados del barro y del miedo. La guerra también se extendió más allá de Europa. El Imperio Otomano se unió al conflicto del lado de las potencias centrales, lo que abrió nuevos frentes en Oriente Medio. Las colonias africanas se vieron arrastradas por las potencias europeas, y Japón aprovechó la oportunidad para expandir su influencia en Asia. La guerra se globalizó, y con ella el sufrimiento. Las cifras de muertos aumentaban sin parar, mientras los avances tecnológicos como el gas mostaza y los tanques introducían formas aún más inhumanas de matar. En 1917, la guerra dio un giro inesperado. Rusia, desgastada por años de conflicto y por una crisis interna, vivió una revolución que derrocó al zar. El nuevo gobierno bolchevique, liderado por Lenin, firmó la paz con Alemania en el Tratado de Brest-Litovsk.
Esto permitió a los alemanes concentrar sus fuerzas en el frente occidental. Pero justo cuando parecía que Alemania podría inclinar la balanza, otro gigante entró en escena: Estados Unidos. El hundimiento del Lusitania y la guerra submarina sin restricciones empujaron a los norteamericanos a intervenir. La entrada de Estados Unidos cambió el ritmo de la guerra. Con recursos frescos, soldados bien alimentados y tecnología moderna, el equilibrio se rompió. Las ofensivas alemanas de 1918 fueron las últimas grandes apuestas del imperio. Agotados, hambrientos y sin apoyo civil, sus tropas comenzaron a colapsar. En casa, la población sufría escasez y el Kaiser enfrentaba crecientes protestas. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, el armisticio fue firmado. La Gran Guerra había terminado, pero sus heridas apenas comenzaban a abrirse. El final de la guerra no trajo paz verdadera, sino una tregua tensa y mal construida. El Tratado de Versalles de 1919 impuso duras sanciones a Alemania: pérdida de territorios, reducción militar extrema y una deuda de guerra impagable. En lugar de cerrar las heridas, el tratado sembró el resentimiento. Muchos alemanes no vieron el tratado como justicia, sino como humillación. Ese sentimiento sería aprovechado años más tarde por un joven político que prometía restaurar el orgullo perdido: Adolf Hitler. Los imperios cayeron uno a uno. El imperio austrohúngaro se desmembró en múltiples estados. El imperio otomano se desintegró, dando paso a nuevos conflictos en Medio Oriente. Rusia se transformó en la Unión Soviética tras una sangrienta guerra civil. La Primera Guerra Mundial no solo redibujó el mapa político del mundo, rompió la lógica de la diplomacia tradicional. Las viejas monarquías dieron paso a regímenes radicales, y el miedo a otra guerra llevó a la inacción de los países que sobrevivieron, hasta que fue demasiado tarde. ¿Por qué nadie detuvo la guerra antes de que fuera demasiado tarde? ¿Cómo es posible que millones de personas siguieran órdenes que los llevaban a una muerte casi segura? La respuesta está en la propaganda, en el miedo, en el orgullo nacional. Los periódicos glorificaban las batallas, ocultaban los horrores y creaban héroes ficticios. Los gobiernos convencieron a sus pueblos de que estaban luchando por la civilización, incluso cuando sus acciones destruían todo rastro de ella. Fue una guerra donde la verdad también fue víctima. Y si crees que todo eso quedó en el pasado, estás equivocado. Muchas de las tácticas utilizadas en la Primera Guerra Mundial siguen vivas hoy: manipulación de masas, censura mediática, polarización. Las heridas de 1914-1918 no solo marcaron a una generación, sino que abrieron un ciclo de violencia que continuaría en la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra fue, en realidad, el prólogo de algo aún peor, y entenderla no es opcional, es necesario para evitar repetirla. La Primera Guerra Mundial dejó casi 20 millones de muertos y más de 20 millones de heridos. Ciudades enteras fueron destruidas, campos quedaron contaminados por años y millones de familias quedaron rotas. Pero más allá de la destrucción física, el conflicto dejó una herida espiritual profunda. Por primera vez, el ser humano había utilizado toda su inteligencia, su industria y su ciencia no para construir, sino para aniquilar. Y eso cambió para siempre la manera en que la humanidad se veía a sí misma. En los años siguientes, el mundo vivió una época de incertidumbre. La crisis económica de 1929, el auge de los totalitarismos y la llegada de nuevas guerras no fueron hechos aislados. Fueron consecuencia directa del trauma de la Gran Guerra. En cada rincón del planeta, las secuelas de 1914 seguían presentes, desde la caída de imperios coloniales hasta el despertar de movimientos independentistas. El mundo que emergió del conflicto no era más pacífico, solo más frágil y más propenso a romperse de nuevo. Para quienes sobrevivieron, la guerra no terminó en 1918. Continuó en sus pesadillas, en sus silencios, en los temblores incontrolables al escuchar un trueno. Muchos volvieron del frente con neurosis de guerra, lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático. Pero en esa época, pocos lo entendían. Los llamaban cobardes, débiles, locos. El sufrimiento mental era invisible,
y por eso más cruel. Fue una generación rota, incomprendida, obligada a vivir como si nada hubiera pasado. La literatura, el arte y el cine de entreguerras reflejaron ese vacío existencial. Escritores como Éric Maria Remarque o poetas como Wilfred Owen narraron el horror con una crudeza nunca antes vista. Las vanguardias artísticas rompieron con todo lo anterior, buscando sentido en un mundo que había perdido el suyo. La guerra no solo destruyó cuerpos, desmoronó certezas, y al hacerlo, abrió paso a una época de duda, cinismo y desesperanza. El siglo XX comenzó no con esperanza, sino con trauma. Hoy, más de un siglo después, los nombres de Verdun, Somme o Ypres aún resuenan en los libros de historia. Pero la verdadera lección no está solo en los mapas o en las cifras. Está en las cartas no enviadas, en las miradas perdidas de los veteranos, en los monumentos olvidados de pueblos que ya no existen. La Primera Guerra Mundial fue una advertencia escrita con sangre. Cuando el orgullo ciega a las naciones y el diálogo es reemplazado por el odio, todos pierden. Incluso los que ganan. Recordar no es revivir el pasado con nostalgia, sino evitar que se repita con ignorancia. Este conflicto marcó el inicio de la era moderna, no por sus avances, sino por sus errores. Nos mostró hasta dónde puede llegar el ser humano cuando olvida su humanidad. Y aunque muchas veces parezca que el mundo no aprendió nada, hay quienes aún escuchan los ecos del barro, las explosiones lejanas y los gritos de quienes no pudieron volver. Ellos merecen ser recordados. Entre los millones que murieron en la Primera Guerra Mundial, hay nombres que nunca conoceremos. Jóvenes de aldeas remotas, soldados coloniales enviados desde África o Asia, campesinos que nunca habían visto un tren y terminaron muriendo bajo fuego de artillería. Sus historias se diluyeron entre estadísticas. Pero cada uno de ellos fue un mundo entero, con sueños, familias, esperanzas. Ellos no fueron solo víctimas de una guerra, fueron víctimas del olvido. Y rescatarlos es una forma de justicia tardía. Las mujeres también vivieron la guerra en silencio. Mientras los hombres luchaban, ellas sostenían las fábricas, los hogares y muchas veces también las trincheras médicas. Algunas escribían, otras rezaban, muchas simplemente esperaban y lloraban. Su papel fue vital, pero raramente reconocido. La guerra cambió el rol de la mujer en la sociedad moderna, no como concesión, sino como consecuencia de la necesidad. Y ese cambio también fue una revolución silenciosa, nacida entre bombas y telegramas. 11 de noviembre de 1918. A las 11 de la mañana, el sonido de las armas cesó. Los campos quedaron en un silencio antinatural, roto solo por el viento entre los cadáveres. Algunos soldados lloraron, otros cayeron de rodillas. No hubo celebración real, solo cansancio, incredulidad y la sombra de todo lo perdido. El mundo había cambiado. Y aunque muchos creyeron que era el fin de todas las guerras, en realidad, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, aún más oscuro. Porque lo más peligroso de una guerra no es su inicio, ni su desarrollo, ni siquiera su final. Lo más peligroso es el olvido. Y hoy, en un mundo que vuelve a jugar con el fuego del extremismo, del nacionalismo y de la violencia disfrazada de justicia, recordar la Primera Guerra Mundial no es solo un acto de memoria, es un acto de resistencia, porque aquel día el mundo perdió su inocencia. Y todavía estamos pagando el precio.